Bueno, gracias Señor por eso. Hermanos, abran sus Biblias por favor al libro de Génesis capítulo 3. Hoy día estamos hablando de la familia, estamos hablando del matrimonio específicamente. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias, verso 16. Génesis capítulo 3, verso 16. Nuevamente, hermanos, con mucho respeto, estoy orando, voy a predicar este mensaje. El domingo pasado les decía a los varones que es un tema muy delicado, quizás poder enseñar la palabra de Dios sobre los papeles, el rol que cada uno de nosotros debe tener dentro del matrimonio, y pueden ser enseñanzas muy fuertes que van en contra quizás de nuestras prácticas, pero que son necesarias para poder realmente estar allí en sintonía con el Señor. Así es que, hermanos, hoy día estaremos hablando sobre el rol de la mujer en el matrimonio, Y hermanos, hermanas, con mucho respeto, también les quiero traer esta enseñanza de la palabra del Señor. Estoy orando para que tanto los varones como las damas puedan aceptar este principio, esta enseñanza de la palabra de Dios para el mejor beneficio de su vida y de su matrimonio. Fui muy explícito, traté de poder enseñar el rol del papel del hombre en el hogar, y ahora estaremos enseñando acerca de la mujer. Como hemos visto, hermanos, la semana pasada, hay un problema que tenemos en el matrimonio. Ese problema que tenemos en el matrimonio es un matrimonio, hermanos, que está en conflicto. Y todo matrimonio ha estado en conflicto y va a seguir en conflicto. Uno dirá, pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué esto que somos creyentes todavía seguimos en conflicto? Bueno, seguimos en conflicto y vamos a seguir en conflicto si es que no hacemos caso a la palabra de Dios. No vamos a crecer, no vamos a avanzar en nuestro matrimonio si no oímos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 3, por favor, verso 16. Aquí comienza el gran conflicto en la familia, en el matrimonio. Génesis capítulo 3, verso 16. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén, por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí vemos, hermanos, en este versículo sobre la gran tragedia que trae, hermanos, el pecado en el ser humano, y específicamente el pecado en el matrimonio. Encontramos que una vez que la mujer toma del fruto prohibido, se lo da a su esposo, los dos comen y comienzan, hermanos, a tener este pecado de desobediencia. Y es allí donde cambia absolutamente todo cambia en ese momento. Cambia el sistema, cambia las relaciones en el matrimonio, y Dios va a comenzar a dar las consecuencias del pecado, tanto al hombre como a la mujer. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el matrimonio son los conflictos, y es gracias, hermanos, a la caída del hombre. Donde dice la palabra de Dios, el último versículo dice a la mujer, y tu deseo será para tu marido. Esta palabra de deseo, como vimos la semana pasada, es el intento de usurpar el control, usurpar el dominio del varón. Es decir, el conflicto que va a existir por la caída es que la mujer va a querer controlar el matrimonio, va a querer controlar al esposo, y esa es la relación. Pero dice también, y él, hablando del hombre, se enseñoreará de ti. Es decir, el hombre va a tratar de dominarte, el hombre va a tratar de buscarte, de poder tomar el control de una manera no lógica, de una manera no amorosa, sino de una manera brusca, básicamente aplastante, va a ser dominante. En otras palabras, va a ser un tirano tratando de poder tener el control en la familia. Y es lo que existe hoy en día en el matrimonio. En el matrimonio encontramos dos personas tratando de tener conflictos en cuanto a quién tiene el control en la familia. Pero aparte de esto, de tener un problema interno de relaciones, comenzó Satanás también a trabajar para destruir el matrimonio. Y lo vemos que en el libro de Génesis rápidamente encontramos la primera poligamia, encontramos la pornografía, encontramos capítulo 19, la homosexualidad, la fornicación, matrimonios mixtos, incesto, prostitución, el primer caso de seducción. Entonces vemos que el matrimonio no solamente está siendo atacado internamente por estos conflictos que tiene un hombre y la mujer, por tomar el control, sino que externamente comenzamos a ver que hay también algunas seducciones y pecados que quieren destruir el matrimonio.
Cuando vemos esto de una forma muy clara, decimos, wow, el matrimonio no tiene mucho poder para que pueda salir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es los principios, los mandamientos que Dios ha utilizado para que el matrimonio pueda seguir funcionando para la gloria de Dios, para que el matrimonio pueda llegar a los propósitos de Dios. Y para esto, el hombre tiene que cumplir su papel y su rol, y la mujer también su rol. Ya vimos el hombre, ahora vamos a ver en cuanto a la mujer. Acompáñame en oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayuda, Señor, a este servidor tuyo a traer, Señor, exposición de tu palabra. Señor, queremos venir a ti, oír tu palabra, Señor. Que tú puedas tratar con cada uno de nosotros para lo mejor y no para lo peor. Tenemos matrimonios que están casi para destruirse. Tenemos matrimonios, Señor, que no están bien, en armonía. Tenemos matrimonios que ya se han acostumbrado a vivir en un desorden. Tenemos matrimonios, Señor, que no te glorifican. Y al no tener matrimonios correctos, Señor, nuestros hijos están viendo algo que están aprendiendo indirectamente y que muy probablemente van a repetir la misma historia. Señor, toca nuestros corazones de cada uno de nosotros y que podamos ver cuán importante es para ti la familia, el hogar, el matrimonio, Señor. Señor, pido que este mensaje pueda caer sobre corazones sinceros, dispuestos a escuchar tu enseñanza, y que Satanás no gane ventaja para que no podamos escuchar este mensaje, sino que tu Santo Espíritu y tu palabra puedan hacer un efecto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. ¿Cuál es el papel o el rol de la esposa entonces en el matrimonio? Vamos a Génesis capítulo 2, por favor, verso 18. Capítulo 2, verso 18. Lo primero que encontramos del rol de la mujer es que es una ayuda idónea. Génesis capítulo 2, verso 18, por favor. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué dice? Solo. Y ahí utiliza una palabra que dice, le. Ahora la pregunta es, ¿quién le va a dar una ayuda idónea? Es Dios. Dios dice, le haré una ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Dios quiere, hermanos, que haya un matrimonio, un hombre y una mujer. El hombre solo no va a poder seguir adelante. Yo sé que habrá personas, hombres, que dirán, estoy mejor solo que mal acompañado, ¿no? Utilizando esa expresión. Pero dentro del plan de Dios es que los hombres estén casados y las mujeres estén casados. Si no tienen, obviamente, el don de continencia. Muchas personas hoy en día no se quieren casar por los ejemplos que han visto en su familia. Hoy en día pueden decir, eso de la familia no funciona. Se están equivocando. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo de Dios y sí funciona. Y si no funciona, es porque alguno de los integrantes de la familia no quiere hacer caso a Dios, le hace caso omiso a Dios. Y por ende, va a ser lastimado él y las personas que están a su alrededor. Entonces, cuando hablamos del papel de la mujer, ¿cuál es el papel de la mujer? Bíblicamente dice que la mujer es una ayuda idónea. Veamos esta palabra, por favor, ayuda. ¿Qué significa esta palabra ayuda? Esta palabra ayuda en el hebreo, hermanos, está hablando de una persona que rodea, una persona que circuncida, que está circularmente, ayuda y protege. Obviamente está diciendo que esta mujer, hermanos, está alrededor de su esposo tratando de ayudar. Es lo que dice la palabra de Dios, para suplir sus deficiencias, sus necesidades. Es decir, la mujer es una aliada de su esposo, no es su peor enemiga. Es lo que encontramos. Entonces, cuando hablamos del rol de la mujer, estamos hablando de una persona que rodea a su esposo, una persona que está protegiendo a su esposo. Quiero hacerte una pregunta, querida hermana. Ahorita mismo en tu matrimonio, ¿cómo es tu rol? Podemos echar la culpa a los hombres, y puede tener su culpabilidad. Pero ahora quiero hablar acerca de su ministerio. Quiero hablar acerca de su rol. ¿Usted está para proteger o usted está para discutir o pelear o ser su enemistad con su esposo? Nunca el plan de Dios fue que usted es la persona que esté directamente allí teniendo una confrontación, un conflicto. La mujer está para proteger a su marido, es decir, es su aliada. Esta palabra idónea, hermanos, habla en hebreo de una contraparte, es decir, la parte opuesta. Pero no es la parte opuesta para que pueda ser un conflicto o una discusión. No, lo que está diciendo es lo siguiente. Lo que le falta al hombre, la mujer lo tiene.
La idea que está dando, hermanos, como ser idónea, es alguien que también está al frente del varón, pero no para hacer conflictos o enfrentarlos, sino que está frente del varón para que juntos puedan comenzar a poder realizar cualquier problema que les venga en su vida matrimonial. Denota también la palabra complementario, es decir, es un equipo. La mujer idónea manifiesta, hermanos, lo que ella ve a su alrededor. Como hemos visto, el hombre y la mujer son diferentes. La mujer va a ver aspectos que el hombre no la ve. Va a sentir cosas que el hombre no siente. Y por ende, la mujer está rodeando, es la idea, viendo, observando. Lo que el esposo no está viendo, ella lo está observando. Lo que el esposo no está sintiendo, está rodeando para proteger a su marido, de tal manera que juntos puedan enfrentar cualquier adversidad en su vida. Esta es la idea que Dios dio para una mujer, para que sea una ayuda idónea a su marido. Cuando vemos este principio, esta enseñanza de la palabra de Dios, en el mundo en el cual estamos viviendo, parece que no se cumple. ¿Por qué? Porque pareciera que las mujeres son los primeros enemigos de su esposo. Son los primeros que hacen el conflicto con su esposo y en su hogar. Esta no es la idea de Dios. La idea de Dios es que la esposa está allí para aliviar la carga de su esposo. La idea que están para manifestar su punto de vista, su consejo, comienza a explicar, pero lo tiene que hacer con respeto y con la idea de ayudar a su esposo. Esta es la enseñanza que encontramos cuando dice que le haré una ayuda idónea. Pero cuando vemos hoy en día lo que está haciendo el papel de la mujer, está discutiendo claramente. Está diciendo, tú no sabes, yo sí sé. Y está comenzando a tener discusiones para tomar el control. Yo puedo dirigir la casa. Yo sé, mis decisiones son importantes. Entonces el varón no quiere quedarse atrás y hay el conflicto. Entonces, cuando hay el conflicto de gobernar, de dirigir, de dominar, hermanos, están cambiando los papeles completamente cuando Dios correctamente colocó una ayuda idónea. Es decir, la mujer hoy en día quiere agarrar las riendas de la familia, pero bíblicamente no funciona así. La mujer no está para agarrar las riendas de la familia, es el hombre que está para agarrar las riendas de la familia y la mujer está a su lado para que él haga un trabajo correcto, para que esté rodeándolo, pero esté observando, sintiendo, no, mi amor, por ahí no vayas, esto es muy peligroso. Y el esposo dice, claro, tú eres una mujer muy sabia, y comienza a escuchar el consejo. Cuando hablamos un poquito y estudiamos la palabra idónea, encontramos claramente que esta palabra idónea tiene que ver con el hecho de hablar o manifestar. O sea, no es una persona que solamente está allí para ayudar, sino una persona que manifiesta, que habla, una persona que está explicando, una persona que avisa, una persona que comunica. Y si se habrá dado cuenta, las mujeres sí hablan. Científicamente las mujeres hablan más que los varones. ¿Y pero por qué? Porque son diseñadas justamente para esto. Y el gran problema que tenemos los hombres es que no queremos escucharlas, no queremos que ellas se puedan comunicar. Y cuando ellas se quieren comunicar, muchas veces nosotros no los dejamos en comunicarse. Cállate, tú no sabes. Y cuando tratamos de esta manera, lamentablemente lo que estamos haciendo es que esa ayuda idónea no funcione como debe de funcionar. Cuando tiene que avisar, cállate, tú no sabes. Bueno, allá tú. Toma el barco y ¡pum! Cuando se choca el barco, y ahí tienes lo que tú querías por no escucharme. Y funciona así hoy en día. La mujer no se quiere meter o simplemente le dice, haz lo que quieras con tu vida y yo hago lo que quiero con mi vida. Así no funcionan los principios de Dios. Parece que están juntos en el matrimonio, pero lamentablemente los vemos claramente que están totalmente separados, divorciados en el mismo matrimonio. No funciona así. Donde va el hombre, va la mujer. Y donde el hombre dice una cosa, la mujer está allí para ayudar a su esposo. Esto es un matrimonio cristiano. Esto es un matrimonio que glorifica el nombre de Dios. Entonces, cuando ven nuestra próxima generación, nuestros matrimonios van a definir realmente qué es un matrimonio. Y sus hijos serán testigos, los que están hoy en día, que lo que están oyendo ahora mismo dice, eso no es mi casa. Eso no es lo que dice el pastor en mi casa. Miren, en otras palabras, mis padres no tienen un buen matrimonio. Qué lamentable es que nuestros propios hijos puedan ver en su propia casa que nosotros los padres no estamos funcionando como matrimonio.
Por eso que estoy orando mucho, porque es la necesidad, hermanos, de predicar la palabra de Dios en la familia. Porque si no tenemos familias fuertes, no vamos a tener iglesias fuertes, no vamos a tener sociedad fuerte, no vamos a tener una generación diferente. Hermanos, presten atención, hombres y mujeres. Mujeres, hoy en día predicándoles con mucho amor, con mucho respeto. Ustedes tienen que ser la ayuda de sus maridos, de sus esposos. Están alrededor protegiendo, mi amor, no hagas esto, mi amor, esto, comunicando, y esposos escuchando la voz de sus esposas. Ellas tienen razón, ellas son nuestro complemento, es lo que nos falta a nosotros. Pero al final, escúcheme bien, hermana, quien toma la decisión es su esposo. Ahorita vamos a llegar allí. Entonces, la función, el primer rol que tiene la mujer bíblicamente es la ayuda idónea, no es la que domina, no es la que tiene el control de la familia. Usted, hermana, no puede tomar las decisiones de su hogar. Su esposo toma las decisiones de su hogar. Déjelo que tome decisiones. Ay, pastor, pero si toma malas decisiones, ¿qué será de mi vida? Si no aprende, ahora, ¿cuándo va a tomar decisiones? Entonces, ¿cuál es su papel, hermanas? Ser la ayuda idónea. Número 2, Efesios capítulo 5, por favor, verso 21 al 24. Segundo papel que tiene. Una mujer sujeta. Pastor, no comience con eso. Por eso que le dimos la playa, hermana, para que usted pueda escuchar tranquila. Yo sé que se ha levantado cansada, por eso que... Y los hombres tienen que ayudarme ahora, hermano, amén. Los hombres tienen que ayudarme ahora, hermano, amén. Amén, hermano. Despierte, hermano. Esta es su gran oportunidad, porque si no aprovecha esta oportunidad, ya no lo va a tener. Entonces, el primer rol de la mujer es ayuda idónea. ¿Ok? Es ayuda idónea. La mujer fue creada para ayudar a su esposo. La mujer fue creada, hermanos, para ser un complemento de su esposo, no para dirigir. Número 2, segundo papel, debe ser sujeta. Efesios capítulo 5, por favor, vamos a dar lectura desde el verso 21 hasta el verso 24. Efesios capítulo 5, del verso 21 al verso 24. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén, ¿qué dice? Muy bien. ¿Sujetas a quiénes? A sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, ¿qué dice? Lo estén a sus propios maridos. ¿Ok? El sometimiento, hermanos, el sujetarse, no solamente es de la mujer. ¿Ok? Por ello es sujeción. Siempre la agarran como la mujer. No. El sometimiento o el sujetarse no solamente desde la mujer, es un mandamiento para toda la humanidad, en especial para los creyentes. ¿Por qué? Sean hombres o sean mujeres, grandes o pequeños, ya que todos necesitamos, hermanos, un orden y estamos bajo autoridad. Entonces, cuando hablamos de sujeción, no se pongan bravas las hermanas y que la sujeción es con las hermanas. Es que toda persona tiene que sujetarse a alguien. Y si vemos en la sociedad, todos nos sujetamos a alguien. Los hijos se sujetan a los padres se sujetan aquí, hermanos, a su esposa se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta a Dios el Padre. Vemos obviamente de una forma muy espiritual o bíblica. Pero también nos damos cuenta, hermanos, que debemos sujetándonos cada uno de nosotros a nuestras autoridades. El que tiene un trabajo se sujeta a su jefe. Y dentro de los jefes hay muchos jefes que tienen personas con sujeción. Entonces no nos pongamos cómicos o bravos cuando hablamos de la sujeción, porque toda persona debe estar bajo sujeción. Y cuando hablamos de sujeción, hermanos, no estamos hablando de un episodio de inferioridad, en ninguna manera. Estamos hablando de orden, estamos hablando de algo bueno, porque si no hay autoridades, todo el mundo hace lo que bien les parece. Entonces, cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de algo específico, algo malo en nuestras vidas. No, estamos hablando de algo positivo. Versículo 21 dice la palabra de Dios, versículo 21 dice, someteos, ¿qué dice? Los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la sujeción, hermanos, debe de estar en todos los creyentes. La sujeción, hermanos, debe estar en todos los hijos de Dios, sabiendo de que tenemos autoridades y debemos de sujetarnos a esas autoridades. Pero en el versículo 22 dice claramente el papel de la mujer. Las casadas estén, ¿qué? Sujetas ¿a quién? A sus propios maridos como al Señor.
Hablemos un poquito acerca de esta palabra sujeción, de esta palabra. Habla de una sujeción, pero esta sujeción, hermanos, es voluntaria. ¿Me entendió? ¿Sí? Esta sujeción es voluntaria, es decir, la esposa decide sujetarse o no sujetarse. Ya va, no entiendo, pastor. ¿Está diciendo que primero todos tenemos que sujetarnos? Sí. Pastor, ¿pero no es una orden acá? Sí, es una orden. Pero a su misma vez, siendo una orden, la palabra que encontramos en el griego es algo voluntario. Dígame, yo soy el pastor de la iglesia, pero te he hecho algo a ti para que no sigas o no me obedezcas. ¿Te he forzado? Cuando usted entró por acá y da sus diezmos, ofrendas o quiere conversar conmigo, y hay una persona con pistola y dile amén lo que dice el pastor, si no te voy a meter un disparo. No. Ahora, la Biblia enseña que las ovejas de la congregación deben obedecer a los pastores y considerar cuál es su conducta. Pero esto es voluntario. ¿Se ha dado cuenta? El hecho de que usted vino a la iglesia fue voluntario. Nadie lo obligó para poder venir. El hecho de que usted pueda participar dentro de la iglesia. Las hermanas fueron a la playa, dijimos, estuvimos animando, pero fue voluntario. Y es la misma idea que encontramos acá en la sujeción de las mujeres. No es algo que dice, la Biblia dice que te tienes que sujetar. La mujer es algo voluntario que hace para la sujeción. Ah, pastor, está chévere esto. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no quiero sujetarme, estoy bien. Bueno, la palabra de Dios dice, mujeres, sujétense a sus esposos. Es una orden de Dios. Pero está colocando aún en ser algo voluntario contigo. Por eso que el apóstol Pedro, en su carta de capítulo 3, dice, maridos, vivid con ellas sabiamente. Porque si no vives con ellas sabiamente, puede haber una rebelión, es decir, no sujetarse. Pero si vives con ellas sabiamente, dando el honor correctamente, la tratas como un vaso más frágil, como un vaso de cristal, esta mujer voluntariamente dice, me sujeto. Seamos honestos. ¿Cuántos hombres hay por acá? Levanten su mano, por favor, hombres, varones. Ok, gracias. Gracias, pueden bajar su mano. Hermanas, acá que están casadas, levanten su mano, por favor, hermanas casadas. Ok, gracias, pueden bajar su mano. ¿Se han dado cuenta que hay cosas que a veces ellas hacen voluntariamente? Hermano, ¿usted ha hecho algunas cosas voluntariamente? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, amén. Hermano, ¿usted ha hecho cosas voluntariamente? Sí, claro que sí. Voluntariamente usted va a trabajar para dar las necesidades de su familia, ¿o no? No, pastor, mi esposa me agarra todas las mañanas, me levanta a 7 de la mañana y dice, ¡a trabajar! Y si yo no me levanto, me echa agua, pastor, y con si tú estás haciendo eso, hermano, tú estás mal en tus papeles. Amén o amén. Porque se supone que voluntariamente hacemos las cosas. Entonces, esa es la idea que tenemos. Tanto el hombre como la mujer voluntariamente se van a sujetar. Es lo que hacemos en una boda. En una boda decimos, hermana, ¿usted está diciendo que va a amar a su esposo? Esposo, ¿usted va a amar a su esposa? Sí. ¿Y qué dice la hermana? Voluntariamente me doy a ti, mi esposo. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Tu Dios será mi Dios. ¿Qué está diciendo en otras palabras en la boda? Yo rindo mi sujeción hacia ti. Si hay una persona que quiera casarse y dice, pastor, yo nunca me voy a sujetar. Hijo, nunca te cases con esa mujer. No, que yo voy a ser, y no seas tan tonto que puedas decir, es que yo la amo así como es. Ese amor no va a durar mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha creado a nosotros para que las personas nos respeten, en especial las mujeres. Y cuando no hay respeto en el hogar, ahorita vamos a llegar, hay grandes conflictos en el matrimonio. Entonces la mujer tiene que ceder esto. Está hablando de sumisión, es decir, yo voluntariamente me sujeto a lo que dice mi esposo. Ofrecer voluntariamente y amorosamente su sujeción. Como dijimos, no es un sentimiento de inferioridad, porque si sería inferioridad, recordemos que el Señor Jesucristo se somete a su Padre. Y no significa de que el Padre y el Hijo están el Padre está arriba y el Hijo acá. Están los dos en la misma posición. Es un mandato, obviamente, que da el Señor. Pero las propias mujeres, hermanos, deben dar rienda suelta a sus emociones, a su pensamiento, para que su esposo pueda dirigir, hermanos, su hogar, dirigir su familia. Y hay un orden específico. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas ¿a quiénes? No dice a sus maridos, a sus propios maridos. Lo repite nuevamente, hermanos, en el versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿a quién? A sus propios maridos. Habla de una posesión.
Es decir, nadie más puede tomar esa sujeción sino solamente tu marido, solamente tu esposo. Acá no encuentra de sujetarse otra vez. Sujétate a tu esposo. Es por eso que la palabra de Dios enseña, si una mujer, ahorita vamos a llegar a este pasaje, dice, aprende en silencio. Si tiene una pregunta, hable con su marido, con su esposo. ¿Por qué? Porque yo no tengo control o sometimiento a tu esposa, sino yo tengo que hablar con los esposos. El día que yo hable con una hermana, para llamarle la atención, exhortarle, animarle a algo, hermanos, siempre tengo que hacerlo con su esposo, no solamente con ella. Ah, pastor, pero yo le he visto a algunas hermanas, porque las hermanas están solas, no tienen autoridad. Y si no tienen autoridad, no tienen un esposo, yo puedo hablar directamente con ellas. Pero si tiene un esposo, yo tengo que ir a su esposo. Si yo quiero tratar una situación con la esposa, tengo que hablar con el esposo porque él es su autoridad. ¿Me están entendiendo? No, yo quiero hablar con la hermana fulana de tal. No, señor. Usted va a hablar con su esposo porque es la autoridad. Pastor, yo tengo algo que ver con su esposa. Hable conmigo. Con mis hijos. Hable conmigo. Porque la mujer se sujeta a su propio marido. Esta hermana no me quiere obedecer. ¿Qué va a obedecer? Ella va a obedecer a su marido. Es la orden que encontramos allí. Entonces, cuando hablamos del papel de la mujer de sujeción, ¿de qué estamos hablando? De sujetarse voluntariamente. Entonces, hermana y hermano, por favor, no vayas a casa diciendo, has escuchado la palabra de Dios, tienes que sujetarte. Es una sujeción voluntaria que se hace por amor. ¿Sabe una cosa? Si nosotros vivimos con ellas sabiamente y somos los hombres y el rol que cumplimos, las amamos, las cuidamos, hacemos todo lo posible para que tengan sus necesidades, hermanos, esa mujer va a sujetarse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es el papel correcto. Y la mujer justamente fue creada para esto, para ser cuidada, para ser amada. Pero ¿cuándo se revela esta mujer? Cuando no existe ese papel del hombre. Por eso que ambos pueden hacer. Colosenses capítulo 3, verso 18. ¿Hay un límite de sujeción? Sí, hay un límite de sujeción. Colosenses capítulo 3, verso 18. Pastor, mi esposa tiene que hacer lo que yo diga, porque la palabra de Dios dice que ella tiene que sujetarse. Está totalmente equivocado, porque hay una sujeción. Hermanos, y quiero explicarles un poco acerca de esto, porque no queremos irnos a los extremos, ¿ok? Colosenses capítulo 3, verso 18. ¿Está conmigo? Ok, mírame por favor. Si lo encuentras en el versículo, mírame por allá. ¿Ve por acá? Sí, mírame. Sí, ¿está conmigo? Amén. No quiero los extremos. Hay un extremo donde dice el hombre y la mujer dice, yo soy sujeta a mi esposo. Si mi esposo me dice que nos vayamos a la luna, me voy a la luna. Si mi esposo me dice que me vaya al barranco, tengo que ser sujeta y me voy al barranco. Es una posición. La otra posición es, no, yo no me sujeto para nada. Este no sabe nada. Este no sabe nada, absolutamente nada. Y por yo me voy a sujetar, este no me voy a sujetar. Estos son los extremos. ¿Ok? Y siempre en la Biblia encontramos un balance. ¿Cuál es el balance? Mujeres, sujétense voluntariamente. No es de, aunque hay una obligación, la obligación comienza a decir básicamente es voluntaria. No, pastor, mi esposa tiene que sujetarse. Y la mujer espiritual dice, es que yo me sujeto a mi esposo. Todo lo que él dice, yo lo voy a hacer. Entonces, si el esposo llega a la casa y dice, no me satisfaces realmente, vamos a ver una pornografía para que aprendas cómo se hacen las relaciones matrimoniales. Y le pone la pornografía, entonces la hermana dice, ay, sí, es que tengo que sujetarme a mi marido. ¿Tienes que hacer eso? ¿Tienes que hacer entonces que tú mientas cuando tu marido dice que tienes que mentir? ¿Tú tienes que hacer entonces lo incorrecto cuando el marido, porque tienes que sujetarte? No, no funciona así. La sujeción tiene un límite. ¿Cuándo ese? Capítulo 3, verso 18. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es el mismo versículo, pero presta atención. ¿Cómo conviene en el Señor? ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? ¿Cómo conviene en el Señor? Es decir, el hombre tiene que hacer las cosas como están establecidas con el Señor. Y cuando están en el Señor, como en el Señor, que agradan a Dios, sí es correcto. Pero si hay cosas que están incorrectas, que no están con el Señor, lamentablemente usted puede decir, no lo voy a hacer. En todo aquello que sea conforme a la voluntad de Dios, conforme al principio de Dios, sí nos sujetamos. No se puede esperar que la mujer sea obediente a su marido y que haga
cosas que son incorrectas en la palabra de Dios. Hay versículos que nos mencionan claramente que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. De hecho, Hechos capítulo 5, verso 29, dice la palabra de Dios, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pastor, pero esto no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque es mi esposo y dice, debemos obedecer en todo lo que está en la plataforma, en todo lo que está en la voluntad de Dios. Entonces la mujer puede decir, pastor, pero mi esposo está haciendo algo incorrecto, ¿yo tengo que seguirlo? No, pero el mismo principio, hijos, obedecer al Señor en todo. Una cosa son los hijos. Y hay límites de obediencia con los hijos. Dice, en todo es en todo, en el griego. Pero en el matrimonio hay límites. Dice, como conviene en el Señor. Igualmente en la iglesia. La congregación debe obedecer a vuestros pastores. Dice, en todo. No, como conviene en el Señor. Imita su fe. Ve lo que está sucediendo. Si el pastor no está haciendo lo que debería de ser, no lo sigas. Hay un límite. Entonces no podemos colocar todas las instituciones, hermanos, con un solo principio, una sola enseñanza. Cada institución tiene sujeción, tiene un orden y tiene límites. Si en algún momento ven en este servidor suyo que está haciendo algo incorrecto y estoy llevando a la congregación a hacer algo incorrecto, tú ves la palabra de Dios y dices, no, esto no funciona así. Yo no lo voy a hacer caso a esto. Yo no voy a permitir que sucedan estas cosas. ¿Por qué? Porque está fuera del orden bíblico. Entonces, cuando hablamos de la sujeción, hay personas y hay mujeres que dicen, es que yo soy espiritual y yo me sujeto a mi esposo lo que él me dice. Si veo pornografía, que vea pornografía. Si hago esto, que mienta. Si hago un fraude, que hago un fraude. Yo me tengo que sujetar a mi esposo. Está totalmente equivocada. Porque usted está para rodear y proteger a su marido, a su esposo, va a comunicarlo, va a dar aviso, pero si él quiere hacer algo incorrecto, que lo haga, usted no lo haga. Amén o no amén. Entonces no podemos colocar esta sujeción a extremos. Tenemos que llevarlo dentro del parámetro bíblico. Entonces, ¿cómo podemos ver si una mujer es sujeta o no sujeta? 1 Pedro capítulo 3, verso 1 al 2. 1 Pedro capítulo 3, verso del 1 al 2. Es por su conducta. 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 y verso 2. Es con su conducta. El hecho de que usted diga que es sujeta no significa que es sujeta. 1 de Pedro capítulo 3, por favor, verso 1 y verso 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la que conducta de sus esposas. ¿Y cuál es la conducta de sus esposas? Considerando vuestra conducta ¿qué? Casta y respetuosamente. En otras palabras, ¿cómo saber si una mujer está sujeta? Bueno, esta mujer dice que está de acuerdo a su conducta, considerando si su conducta es casta y su conducta es respetuosa. Esta palabra casta, hermano, significa limpio, inocente, perfecto, puro, sin mácula. Está hablando de un libre de impureza, es decir, limpio de conciencia. Está hablando de una conducta reverente delante de Dios. La mujer cuando se sujeta a su esposo, hermanos, présteme atención, hermanas por acá, cuando la mujer se sujeta a su esposo, está diciendo, yo reconozco quién es Dios y por ser quién es Dios, yo me sujeto a mi esposo, porque es reverente. Su conducta va a demostrar efectivamente si está respetando a su marido, si está sujetando a su marido, pero lo hace por la autoridad de limpia conciencia. Les hago una pregunta, hermanitas. ¿De limpia conciencia usted es una mujer sujeta? ¿Es una mujer que usted está haciendo y cumpliendo su papel delante de Dios? Es lo que menciona. Cuando habla de con respeto, está diciendo con temor, con reverencia. Ahora, no hace mención de temor o reverencia al esposo. Ay, es que él me golpea. Es que él me dice las cosas como son, fuertes, y a mí me da terror eso. No está hablando de ese temor. Está hablando del temor de Dios. Porque una mujer que no se sujeta voluntariamente a su esposo, siendo su esposo una persona correcta, hermanos, no está teniendo reverencia a Dios. Entonces el pasaje que está tratando de enseñar de conducta, de sujeción de la mujer, está diciendo básicamente, ¿amas a Dios o no amas a Dios? Sí, amo profundamente a Dios.
¿Respetas a Dios o no respetas a Dios? Sí. Y porque amas a Dios y respetas a Dios, quieres cumplir el papel de sujeción correctamente delante de Dios. Cuando habla de casta, limpio delante de Dios, limpia conciencia. Cuando habla de con respeto es, ¿tienes temor de Dios o no tienes temor de Dios? Y si tienes temor de Dios, tú te sujetas. Esta es la enseñanza que encontramos. No es una sujeción con un palo, no es una sujeción de un miedo. Dice, yo soy temerosa de Dios y por ser una temerosa de Dios, me sujeto a mi esposo. Con estos principios que tenemos. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Amén o no amén? Hermanos, hermanas, esto tiene que ver con una sujeción correcta. Qué triste. Estaba teniendo una reunión, hermanos, con familias. Siempre trato de tener reuniones con familias. Escucho muchas cosas que suceden por allá. Hay personas que son nada de sujeción, están en contra de esa pelea de control que tienen dentro del hogar, una pelea muy fuerte con ellos, una discusión todo el tiempo. Y hay personas que se dan como de espirituales y dicen, es que yo hago todo lo que dice mi esposo. Hermana, ¿cómo puede hacer algo incorrecto cuando su esposo quiere hacer algo incorrecto? Usted es la mujer ayuda idónea para decirle, no se va por ese lugar. Las mujeres piensan que la sujeción es callar. Tengo que hacer todo lo que él dice. No. Eres una mujer que das un consejo hacia Dios. Tercer papel. Tienes que ser gobernadora de su casa. Tito capítulo 2, por favor, versículo 3 al 5. Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? En primer lugar, ayuda idónea. En segundo lugar, ¿qué es? Sujeta. Y hemos visto qué significa sujeción. Tercero, gobernadora de su casa. Capítulo 2, por favor, de Tito, verso 3 al 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Las ancianas asimismo sean ¿qué? Ahora, cuando habla de las ancianas no está hablando de las esposas del pastor, por si acaso. ¿Ok? Está hablando de las ancianas de edad. Dice, las ancianas asimismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, es decir, no diciendo mentiras y calumnias, no esclavas del vino, maestras, ¿qué dice? Del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué dice? Blasfemar. Ahora, préstame atención. Cuando usted no cumple su papel de esposa, versículo que encontramos acá, usted está blasfemando la palabra de Dios. Si el vecino está escuchando sus discusiones de usted, hermana, que está gritando, que no me voy a sujetar, ya te he dicho que eres tal cosa. Estas acciones, estas conductas no glorifican el nombre de Dios y están blasfemando el nombre de Dios. Igualmente, hombre, cuando tú no tratas bien a tu esposa correctamente, lo que estás haciendo con tu conducta, estás negando la fe, el testimonio. Y a veces nos preocupamos por las personas que están afuera, pero los más influenciados son los que viven adentro. Es decir, nuestros hijos. ¿Vives con tu suegro o con tu suegra? ¿Qué pensarán tu suegro y tu suegra de usted? De ustedes. Discutiendo, peleándose. Tremendo. Ayer estaba visitando una casa de unos hermanos y en la calle estaban haciendo una discusión. Gente estaba teniendo discusión. Hermano, yo me acerqué para ver esa discusión porque dije, ¿qué están gritando por allá? Hermano, estaba discutiendo un padre con su hijo y salían las mujeres. Hermano, un escándalo tremendo. Gritando, que vete de acá. Y el otro veía su palo por allá. Y salía la mujer, gritando. Y la mujer decía, no le hagas eso, no le vas a matar. Y con palabras soeces vulgares. Entonces cuando yo miré eso y dije, wow, está bravo esta situación. Si tú mirarías dos creyentes haciendo esto, ¿qué dirías? Pero a veces no agarramos el palo. A veces nos hacemos los gritos en la calle, pero en la casa casi son iguales. Entonces todos los vecinos del edificio se dan cuenta, los vecinos que están a los costados se dan cuenta cómo se discuten. El suegro y la suegra están ahí presentes, los hijos están ahí diciendo, ¡wow! Esto no es un matrimonio que glorifica el nombre de Dios. Entonces dice acá la palabra de Dios, dice, las ancianas, las hermanas mayores que tienen más edad, tienen un ministerio ustedes, hermanitas,
que tienen ya 50, 60, 70 años de matrimonio, tienen 45, 50 años de matrimonio. Y dice, yo no puedo hacer nada en la casa. Usted tiene un gran ministerio con estas jovencitas que están comenzando. Usted tiene un gran ministerio de ser maestras del bien. ¿Usted piensa que no puede hacer nada? Llame a estas jovencitas, siéntese con ellas y diga, hijita, ¿cómo te va en el matrimonio? ¿Te va bien? Ay, hermana, si yo le contaría. Cuéntame, ¿qué sucede? A ver. Y usted tiene que dar consejos que glorifiquen el nombre de Dios. Entonces dice que las ancianas no sean calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de bien, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? En primer lugar, amar a sus maridos y a sus hijos. El plan de Dios es que la mujer, aunque no vamos a meternos dentro de la familia, pero en primer lugar dice amar a sus maridos y luego a sus hijos. No dice al revés. ¿Lo leyó? Léalo, por favor, léalo. ¿Qué dice? ¿Amar a quién? ¿A sus hijos y a sus maridos? ¿Por qué no dice primero a los hijos si es lo más grande que nosotros tenemos? Porque los hijos se van. ¿Me entendió? Entonces la esposa, cuando se casó, eran uno y todo el amor le daba al esposo. Pero cuando llegó ese muchachito feo, peludo, ¡ay, qué bello, qué lindo! Y el esposo dice, no lo veo yo así. Lo que pasa es que el esposo es objetivo, la mujer es subjetiva, sentimental. ¡Qué precioso, qué lindo! Entonces, el amor que tuvo salió hasta esta criatura. Y el esposo lo comenzó a dejar. ¿Es verdad o no es verdad? Tanto es así que hay muchos esposos que están celosos con sus propios hijos. Aún en la comida. Ay, mi rey, mi grande y esto. ¿Quieres pechuga? No, mamita, no quiero pechuga, dame muslo. ¿Muslo qué es? Y el papá dice, a mí me gusta el muslo. Cállese la boca de su hijo primero, pa. ¿Sí? Entonces el hijo viene de estudiar y dice, papito, ¿qué quieres comer? Un sanguchito. Hice caraota. ¿Quieres? No, me queda mal, mamá. Y el esposo dice, a mí también me hace un sanguchito. Ay, caraota, coma caraota. No entiendo. Al hijo le plancha bien la camisa, lo sabe bien pepiadito, como dicen los muchachos, y el esposo todo arrugado. Mi amor, ¿tú me puedes coser esto? Después. Entonces a los hijos es todo, tiempo, todo, y el esposo se siente desplazado. Bueno, el amor del padre tampoco lo va a reclamar, obviamente, pero ¿cuántos padres, esposos, se sienten desplazados por los hijos? Entonces lo primero son los hijos. Y yo sé que hay una responsabilidad, un amor hacia Dios, un amor hacia nuestros hijos. Pero nuestra responsabilidad, su ministerio, su responsabilidad es aprendan a amar a sus maridos, a sus esposos y luego a sus hijos. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero pastor, si usted dijo que las mujeres son amantes del amor, ellas comienzan a amar, ¿les vamos a enseñar a ellas a amar a los esposos? Pero si ellas son amor. Pero el Señor y el apóstol Pedro están mencionando acá algo muy especial. ¿Por qué? Porque sí es verdad, las mujeres son expertas en mostrar su amor, pero pareciera que las mujeres en el transcurso del tiempo se les va acabando y van terminando ser tiernas, ser amadoras, ser consentidoras, etcétera. Entonces comienza a decir, las mujeres mayores enseñen a las mujeres a amar a sus esposos primeramente y luego a sus hijos. Hermana, usted tiene que colocar en sus ojos, su primer ministerio es su esposo, luego sus hijos. Mi hija mayor, les comento algo personal, mi hija mayor para que ustedes puedan entender un poquito, está en Perú, está viviendo con mis suegros, con sus abuelos. Bueno, y ellos realmente ya todos los hijos han casado, están solos, tienen una casa muy enorme, muy grande, y bueno, han estado muchos años solos. Entonces nosotros estuvimos en Perú durante este tiempo y estaban muy contentos, les ayudábamos todos, felices, salíamos. Entonces cuando nos veníamos para Venezuela, mi suegra y mi suegro dicen, oye, ¿no se pueden quedar un poquito más? Ya terminen el año, nos decían eso. No, tenemos que irnos. Entonces dijimos, ya sacamos pasajes. No, ¿cómo se van a ir? Porque se sentían solos. Pero gracias al Señor, mi hija se quedó en la casa. Le dejamos a Nicole. Nicole va a estar allá. Y ellos contentos con Nicole. Pero en estos días Nicole tuvo que viajar a Lima. Varios días, con su tío. Entonces, mis suegros se quedaron otra vez solos en la casa.
y está un poquito mal mi suegra, etcétera, etcétera. Y ella, mi suegra, comenzó a decir, oye, ahora sí entiendo el valor que es mi esposo. Le decía a su mamá, a mi esposa, le decía, entiendo ahora el valor que es tu papá para mí. Porque hemos estado solos y como yo estoy enferma, tu papá me ha ido a comprar las medicinas. Tu papá me ha cuidado. Ahora veo el valor. ¿Quién es tu papá? Wow. Pero imagínate si estos dos hermanos mayores, discusión y discusión, los hijos se van, son dos extraños viviendo en la casa. Y créanmelo, que van a tener más problemas porque la soledad trae mucho más problemas. Por eso que la palabra de Dios dice, hermanas, si ustedes quieren gobernar su casa, lo primero es su esposo. Porque cuando pasen los años y sus hijas salgan de casa, van a quedarse los dos juntos. Pero si nunca se llevaron bien, nunca se amaron, nunca se llevaron correctamente, van a tener grandes problemas. Estamos experimentando, nosotros jóvenes todavía estamos experimentando algo así. Mi hija está en Perú, la segunda está en Estados Unidos, la tercera la tenemos por acá. Pero tenemos que pensar bien claro, algún día mi hija Camila, aunque quiero que se quede con nosotros y ha hecho una promesa que no nos va a dejar, no la estoy comprometiendo, no, pero era su palabra. Pero tengo que ser claro, algún día se casará y se irá. Porque no permitas que vas a traer la casa a tu esposa. La Biblia dice, haz tu casa. Pero hermano, damos gracias al Señor que tengo una muy buena relación, comunión con mi esposa. Estamos juntos, no hay problema. Yo estoy pensando ya, ¿y ahora quién me va a cuidar? Mi esposa. Mi esposa no puede estar cuidando, ¿y ahora quién me va a quedar? Me voy a quedar solo. Y yo, acá estoy, le voy a cuidar. Por eso que la palabra de Dios dice, primero que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y número 2, a sus hijos. No solamente eso, veamos por favor. Capítulo 2, verso de adelante, dice la palabra de Dios. No solamente amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, ¿qué dice? De su casa. Esta palabra cuidadosas de su casa está hablando básicamente de trabajo, de ser hacendosas en su casa. Está hablando de ser vigilantes, guardadoras de su casa. Es de mantener una excelencia en su hogar, ser una mujer piadosa para su vida, para su matrimonio, para sus hijos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Tengo una pregunta, hermano. ¿Quieres estar más en la calle que en tu casa? La palabra de Dios dice que usted es una gobernadora, es una reina de su casa. Usted tiene que comenzar a amar a su marido, a sus hijos, y que ser una persona que cuida su casa. El esposo sale a trabajar, es su responsabilidad de salir a trabajar. Cuando llega el esposo, ¿cómo está la casa? ¿Las camas todavía siguen desordenadas? Llega el esposo y los corotos todavía están allí para poder lavarlos. La cocina huele a grasa. Ah, pastor, lo que usted quiere es una cachifa entonces. Esa es una expresión mundana, es una expresión carnal, porque Dios utilizó claramente los papeles. La mujer está en su casa, el hombre está buscando el dinero, Dios colocó a Adán en el huerto, la mujer estaba allí siendo cuidada por Adán, y entonces la mujer va a comenzar a gobernar su casa, a cuidar a sus hijos. Es lo que vemos en la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 5, verso 14, por favor. Un pasaje que nos habla un poquito acerca de esto. 1 Timoteo capítulo 5, verso 14. 1 Timoteo capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. ¿Qué más dice? Gobiernen su casa. Y esta expresión de gobiernen su casa significa señora de su casa, una reina de su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En otras palabras, está enseñando la palabra de Dios que deben ser buenas administradoras de su casa. Pastor, mi esposo no sabe lo que hay en la casa. Si hay para comer o no hay para comer. Bueno, realmente es la responsabilidad suya, no la nuestra. ¿Me escuchó? Gracias, hermano Johnny. Quería apoyo de los hombres, solamente tengo un apoyo de una persona. Entonces, no, que tú no sabes. Es que no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad.
Las cosas de los hombres lo hacen los hombres. Las cosas de las mujeres. Usted es un machista. No, no es un machista. Bíblicamente dice que la administradora, la que gobierna la casa, es usted. No puede ser entonces que el hombre esté trabajando y venga a hacer responsabilidades en la casa. Ahora, no te estoy diciendo tampoco que el hombre dice, no, yo no voy a la cocina, que ni entro a la cocina. No, usted es un machista de primera. Estoy hablando de responsabilidades. Todo papel tiene sus responsabilidades, hasta dónde ser. La mujer no tiene que estar pensando si hay dinero o no hay dinero. Es la responsabilidad del hombre. Si se pagan las cuentas o no se pagan las cuentas, es la responsabilidad del hombre. Pastor, ¿y qué tal si yo salgo a trabajar y mi esposo queda en la casa? Son papeles que no son así, no funcionan así. Entonces, el mundo en el cual estamos viviendo colocan o denigran el trabajo de el labor en la casa como el más bajo, ¿no? ¿Y usted es profesional? ¿Qué oficio tiene? Médico. ¿Y usted qué profesional? Ama de casa. ¿Cómo? Ama de casa. Ah, ¿usted trabaja en la casa? Sí. ¿Qué hace en la casa? Mamá, esposa. ¿Cómo? Mamá, esposa. Ah, es esposa, sí. Ah, entonces usted es del hogar. Sí, sí, sí. Dígalo con orgullo. Porque en el mundo en el cual nos estamos viviendo, te dice que la ama de casa es lo peor, cuando realmente es lo más grande. Porque siendo ama de casa, usted es administradora, es doctor, es enfermera, usted da consejos, psicóloga, amén o no amén, usted es chef, y trabaja desde que se levanta hasta que se acueste. Todo el mundo está acostado y la mujer todavía sigue trabajando. Y los hombres somos tan sinvergüenzas muchas veces decir, ¿y si no trabajas tú? Yo soy el que trabajo. Estás loco. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado en la casa? Ayer mismo las hermanas se fueron por allá. Entonces yo estaba en la casa y llegó un hermano para que le dé alojamiento. Y bueno, mi esposa, como estaba saliendo, trataba de yo ayudar en lo que podía hacer. Entonces llegó. Entonces yo tuve que ir a lavar los corotos. Después de los corotos, sacar ropa de la de allá. Vi que había ropa, comencé a lavar. No estoy quejándome por si acaso, ¿ok? Entonces, como estaba ahí desayunando el hermano, después tuve que barrer y como ensucié un poquito, tuve que coletear. No se lo digan a mi esposa, por favor. Y tuve que hacer. Yo también tenía que estudiar, pero todo lo que estaba haciendo en la casa me demoré más o menos como 3 o 4 horas. Y dije, ¿cómo hace eso mi esposa? Entonces, si tú piensas que tu esposa no trabaja, tú estás bien equivocado. Tu esposa trabaja en la casa y hace mejor trabajo. Pero hermana, si usted no trabaja en su casa, está mal. Hay hermanas que le sobran el tiempo. A mí me sobra el tiempo y a mí no me da ganas de estar en la casa. ¿Cómo que no le sobra el tiempo? Tantas cosas que tiene que hacer en la casa. Tiene que dejar a los niños, tiene que recoger a los niños, tiene que ir a comprar, tiene que ir para acá, para allá. A las 12 ya tiene que estar el almuerzo porque tiene que recoger al muchacho. Ay, hermano, que yo no hago eso. ¿Cómo que no hace eso? Usted es la gobernadora de su casa. Y a pesar de todas estas cosas, ya llega el esposo y usted tiene que cambiarse, tiene que arreglarse, tiene que colocarse las cosas ahí bien chévere para cuando llegue el esposo. No, pastor, yo no hago eso. Yo llego, mi esposo llega, entonces su esposo dice, acá llegó la bruja del 71. Es que la Biblia dice que no deben de peinarse y arreglarse las mujeres. ¿Dónde dice eso? Bueno, en Pedro. Está equivocada. Pero ahí dice que no deben de hacer peinados ostentosos. Ya, un momentico, es una cosa. El apóstol Pedro no está diciendo ahí que no se pinten, que no se arreglen. Está diciendo que no exageren en sus cosas dentro de la iglesia. Pero si es necesario que se bañen. Si es necesario que se arregle. Si es necesario que se eche una pinturita. ¿No? ¿Por qué? Porque es una gobernadora de su casa. El mejor ejemplo que encontramos en la Biblia de gobernadora de su casa o cuidadora de su casa es la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. No tengo el tiempo, pero he predicado acerca de eso. Esa mujer, sus criados tienen a tiempo la comida. Sus hijos tienen doble ropa cuando viene el invierno. Trabaja desde su casa. Y cuando lo ve su marido en la calle, todo dice, eres bienaventurado porque te sacaste la lotería con esa mujer. Y sobre todas las cosas, es una mujer que teme a Dios sobre todas las cosas. Entonces encontramos
el papel de una mujer siendo ayuda idónea, siendo una mujer sujeta, siendo una mujer gobernadora de su casa. Tengo una pregunta. Si eres una mujer así, ¿el hombre dónde tiene que buscar? Nada. No tiene que buscar en ningún lugar. Nada. Porque todo lo tiene en su hogar. Es una mujer que realmente honra, glorifica a Dios. Es una mujer que ha aprendido a amar a su esposo. Ese es su papel, apreciada hermana. Tómelo, guárdalo en su corazón. Que si el hombre cumple su responsabilidad, la mujer cumple su responsabilidad, será un matrimonio extraordinario. Los hijos van a poder ver un matrimonio así y dirán, yo quiero casarme algún día como alguien como mi papá. Yo quiero casarme con alguien algún día como mi mamá. Y este es el gran reto. Esta es la gran influencia que encontramos en ellos. Está en su elección. Está en su decisión. El escuchar y colocar en práctica. Si están en peleas, en discusiones por el control, están totalmente equivocados. Están viviendo como si fueran unos no creyentes. Deje a su esposo tomar las decisiones. Y usted sujétese. Y usted es la ayuda idónea. Con respeto. Efesios capítulo 5, verso 33, en el último versículo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y las mujeres respeten a sus maridos. Las mujeres fueron creadas para ser amadas, el hombre para ser respetado. Cuando hay conflictos de control, usted está irrespetando a su esposo. Cuando usted quiere hacer lo que usted quiere y quiere insistir, es que yo te he dicho que tal cosa, lo está irrespetando. Y eso trae muchos conflictos en su vida. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos orando. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder ser buenos oidores de tu palabra. Son principios y enseñanzas que ya lo hemos tocado en la iglesia. No son nuevos. Son enseñanzas que lo hemos dado por mucho tiempo, Señor. Pido y ruego que toques nuestros corazones ahora mismo, nuestras vidas, nuestro entendimiento, para tomar decisiones en nuestras vidas. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Me gustaría hacer una invitación para las damas de nuestra iglesia. ¿Qué esposa es usted? ¿Es una esposa que quiere el control, las riendas de su hogar? No funciona así. ¿Podría decir con limpia conciencia que esta es una mujer ayuda idónea para su esposo? ¿Lo cuida? ¿Lo protege? ¿Sabe amarlo? ¿Es una mujer sujeta a las decisiones que su esposo está tomando? ¿Es una mujer que cuida a su hogar? Después de Dios, ¿su esposo es el primero? ¿Es una buena administradora de su casa? ¿Todo está en control? ¿Sus hijos? ¿La administración? ¿Utiliza correctamente el dinero? ¿Cumple su papel como madre, esposa? Si Dios ha tocado su corazón, hoy es momento de tomar decisiones. Pedir perdón a Dios, decirle, Señor, perdóname, porque no he hecho lo que debería de ser. Yo he sido la que ha ocasionado los problemas en mi matrimonio. Sea una mujer piadosa delante de Dios. Hombres, pastor, eso fue con las mujeres. ¿Está orando por su esposa? ¿Está dirigiendo bien su hogar? ¿Está amando a su esposa como debería de amar? Hoy es el momento preciso para arreglar muchas cosas en su matrimonio.
y dejar un buen legado a nuestros hijos. Hijos, quizás ustedes no están viendo matrimonios que glorifican el nombre de Dios. Eso no significa que la palabra de Dios esté equivocada, en ninguna manera. Oren por sus padres. No sean jueces de sus padres y puedan aprender una lección maravillosa que quizás no funciona con sus padres, puede funcionar con ustedes cuando tomen unas buenas decisiones para el Señor. Amigo o amiga, quisiera hacerte una invitación. Este es el ideal de Dios. Esto es lo que Dios quiere para el matrimonio. Y sí funciona. Créemelo. Sí funciona. Soy testigo de esto. Pero no va a funcionar si sigues sacando a Dios de tu vida. Si lo ves a Dios como una religión, no va a funcionar. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Cristo que venga a tu vida, sea tu Señor y tu Salvador. ¿No te gustaría hacerlo hoy día? Sí, pastor. Pídele a Dios ahí donde estás, con tus propias palabras, y dile: Señor, sé mi Salvador. Reconozco mis errores. Quiero que me salves, Señor. Dilo de todo corazón y Cristo te salvará. Pero es la primera oportunidad que Dios te da. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Quiero pedirte, Señor, que si alguien ha hecho una oración ahora mismo para pedir que tú lo salves, Señor, escucha su oración. Que sea una oración sincera, que sea una oración de todo corazón. Porque el único que puede perdonar nuestros pecados eres tú, Señor. El único que puede darnos vida eterna eres tú, Señor. El único que puede cambiar nuestras vidas y hacer unas nuevas criaturas solamente eres tú, Señor. Quiero pedirte, Señor, por las hermanas y hermanos que están casados, por los matrimonios. Señor, no permitas que sigamos viviendo en este desorden, Señor. Ayúdanos a poder estar nuevamente en el orden que tú colocaste en nuestras vidas. Que tanto los varones como las hermanas puedan cumplir sus papeles y responsabilidades que tú colocaste en tu palabra. No la que nosotros pensamos, no la que nosotros queremos que sucedan, sino lo que dice tu palabra. Al ser oidores de tu palabra, va a llegar bendición, van a cambiar las cosas. Quiero pedirte, Señor, por nuestros hijos, por esta nueva generación. Levántalos, que puedan ser conocedores de tu palabra, que puedan ser obedientes, Padre. Quiero pedirte por nuestra iglesia, Señor. Ayuda a que no solamente seamos personas que ven las cosas, que vengan a una iglesia y salgan como vinieron, sino que podamos ser diferentes, Señor. Que nuestra conducta pueda glorificar tu nombre. Padre, utiliza nuestras familias para ser el centro de grandes cosas que tú tienes para nosotros. Consagramos nuestras vidas, nuestros matrimonios y nuestras familias para darte la gloria y la honra de vida. En el nombre de Cristo Jesús, de estas cosas. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, hermano.